Vamos a pasar a analizar esta partida de Nisovich. Es una partida con unos enfoques bastante creativos, que quieras o no, eso es una forma de ver nuevos conceptos y nuevas ideas en ajedrez. Pienso que muchas veces en ajedrez abusamos de la preparación de aperturas y de tenernos súper estudiado el ataque que vamos a hacer, y creo que se puede aprender mucho de ver jugadores que se saltan un poquito las normas y juegan de la manera que ellos piensan que es más interesante, siempre haciendo pensar al rival con ideas distintas. La partida empezó con un ataque 150, por lo menos en su planteamiento inicial, y después de un par de jugadas, la Blancas hace la jugada aquí alfil E2, que tengo entendido que es una jugada teórica, y que tiene por objeto controlar la casilla G4 con la batería dama-alfil para que no pueda haber un caballo G4. Si por ejemplo las blancas permanecieran pasivas ante este intento, pues probablemente perderían su alfil de E3, que es el de casillas negras, y después de eso el alfil de G7 sería una pieza muy fuerte, controlando toda la gran diagonal. Creo que se suele abusar mucho de la idea, por lo menos yo he abusado de ella, de la idea de que es necesario, que es muy útil, eliminar el alfil de un fianqueto mientras mantienes tu alfil del mismo color, pero es que al revés pasa igual, porque es que si se cambia ese alfil de 3, el alfil de G7 se vuelve muy activo y no tiene forma de cambiarlo, porque como es lógico que un caballo llegue a H5 o a F5 es muy difícil para poder cambiarse, suponiendo que se liberen esas casillas en algún momento. Lo normal de todas formas, lo que juega todo el mundo es F3 aquí, simplemente. Ya estás preparando con el peón bisagra, la peonada con G4, H4, H5 y dejas el alfil de F1 sin desarrollar por el momento. Que suele ser un problema, de hecho, en estas variantes, porque ese alfil luego, si las negras juegan su A6, B5, C6, B5, luego no suele tener mucho lugar ese alfil en la partida. Así que me gusta la manera en la que Nisovich desarrolla rápido su alfil sin necesidad de estar perdiendo tiempos con los peones. Enroque corto, dama de 2, E5, que yo había pensado que era un error, pero creo sinceramente que no es un error, simplemente que bueno, lleva una partida distinta, ¿no? Porque ahora el blanco decide jugar D por E5 con la idea de hacer enroque largo y quedarse con la columna D. No es lo que un jugador de Pirc se espera. Creo que más bien lo que se espera a un jugador de Pirc es que le metas F3, G4, H4 y lances tu ataque sin tener en cuenta sin, sin, intentando no cambiar damas. Pero vamos a ver que cambiar damas lleva la partida más al terreno de Nisovich, por lo menos desde el punto de vista del que el que él jugaba, ¿no? Conceptual. Después de dama por E2, torre por E2, a fin de cuentas la idea del blanco es en algún momento doblarse la columna D y mantener esa pequeña ventaja. Y C6, que sí resulta un error, puesto que debilita la casilla C5. Nisovich, aprovechando eso, va a empezar a lanzar un ataque en el flanco de dama. Y puede parecer una locura, porque vemos que estamos en enroques opuestos y lo suyo es que las blancas lancen su peonada y las negras lancen la suya. La cuestión es que como no hay damas en el tablero y el alfil de G7, que es, bueno, es el alfil dragón, ¿no? Que ataca el flanco de dama, realmente no parece que la partida vaya a ser muy de ataque por el momento. Así que una idea muy interesante. Caballo G4, alfil por. Esto antes no lo comenté, pero en algún momento las negras permitieron este caballo G4 cuando aún habían damas en el tablero. Aquí en este momento, cuando se hace 5. En vez de 5, las negras podían haber jugado caballo G4. La cosa es que aquí se aplica un concepto de Nisovich, que es el cambio con ganancia de tiempo. Sería alfil por G4. Ese alfil, de todas formas, ya hemos dicho que tampoco tiene mucho que hacer en este tipo de posiciones. Y después alfil por F3. Y vemos que se ha llegado a una versión mejorada del planteamiento este que habíamos dicho que se solía hacer en el ataque 150. Porque no solo estás haciendo F3, sino que te has librado de tu pieza mala y además vas a empezar a lanzar los peones ahí a lo loco, con muchos tiempos de ventaja, mientras que las negras solo tienen dos alfiles desarrollados, las blancas tienen el centro y tres piezas desarrolladas, más lo que decidan ahora si enrocarse o desarrollar. Por tanto, bueno, C6 a 4, habíamos dicho caballo G4 aquí, atacando el alfil, que por supuesto no se puede permitir cambiar. Ahora me gusta mucho porque yo creo que muchos jugadores mecánicamente haríamos F3 aquí pensando ganancia de tiempo. Pero claro, no resulta tan interesante ganar tiempos aquí porque la partida ya ha tomado un ritmo más pausado. Ya no hay damas en el tablero, se han producido simplificaciones
y las blancas prefieren explotar sus ventajas estratégicas. Por tanto, hacen la jugada G2. G2 es una pequeña provocación, porque si las negras decidiesen cambiar caballos, pues las blancas simplemente, bueno, vamos a hacer la línea, simplemente capturarían con caballo, y vemos que de repente la columna D, que ya estaba débil, ahora se le suma la debilidad de la séptima, desde donde las torres enemigas podrían hacer mucho daño. Por supuesto, ahora ya no es posible hacer caballo de 7, pero es que incluso si el caballo se va, ya está entrando una torre en séptima y la partida está un poquito complicada para el negro. Por tanto, lo llamo provocación porque no es obligatorio para el negro cambiar ese alfil negro, pero es que ¿qué es lo que pasa? Si tú aquí haces F3 mecánicamente, le dejas al... ¿cómo decirlo? Si haces F3 mecánicamente, ayudas al negro a recolocar una pieza que de todas formas está mal. Si haces G2 al mismo tiempo que estás desarrollando, porque al final tu objetivo es llevar la torre de 1 para ocupar la columna de rápido, estás dando el chance al rival a que se equivoque. Porque su alfil está mal colocado, pero es que si me lo cambias tampoco lo estás mejorando. Porque como vemos se producen debilidades en casillas. Vale, se juega caballo de 7. H de 1, siguiendo con el plan. Caballo de 6. B3, que construye, esto ya lo conocemos de la partida de Steinitz, construye una barricada contra el caballo. Y después de la jugada, alfil F6, puesto que como decíamos es un problema el alfil de negras, puesto que al tener un peón en E5 no está jugando, es una pieza que no está haciendo absolutamente nada, y que incluso al Nisovich no haber decidido hacer un planteamiento de ataques en flancos opuestos, tampoco cumple una función de defensor. Ya aquí con todo este planteamiento de A4, B3, el control de la columna D, está bastante claro que no vas a lanzar un ataque en el flanco de rey, entonces digamos que mantener ese alfil ahí defendiendo al mismo tiempo que no está atacando no tiene mucho sentido, es una pieza menos. Por tanto, alfil F6. Y ahora vemos cómo Nisovich realiza dos ganancias de tiempo y de espacio. Primero F3. Habíamos dicho que F3 no era buena, pero bueno, durante un par de tiempos se mantuvo la... No, bueno, no es que fuera buena, sino que no es la mejor. Pero ahora vemos que F3 fuerza el movimiento de la pieza y A4 ya fuerza el de otra. Y ahora no es posible caballo de 7 porque por supuesto se cambian dos piezas a cambio de una torre y la torre queda controlando la séptima. Entonces eso es mucho mejor para el blanco. Diría hasta casi decisivo porque además de quitar la pareja de alfiles al rival le estás quitando su mejor alfil. Y ojo, porque la pareja de alfiles está muy sobrevalorada. Si un alfil no está activo en una partida y la posición está cerrada, la pareja de alfiles no es tan fuerte, pero hay que tener cuidado porque una pareja de alfiles, si la posición se abre en un final, sí puede llegar a ser muy decisiva. Entonces, digamos que no es prioridad eliminar la pareja de alfiles, pero si lo consigues gratis tampoco es un problema, ¿no? Vale, pues se juega caballo C8, que es la única, y se juega caballo A4. Y por eso decíamos que la jugada C6 debilita casillas, y vamos a ver cómo ahora Nisovich va a empezar a debilitar una, otra, hasta que consigue lo que quiere. Primero, caballo A4, con objeto de controlar la casilla C5. Se juega B6, que es necesaria, porque es que si dejas que un caballo te entre ahí, como decíamos, pues te van a cambiar aquí, aparte de que te abren la séptima, te dejan peones doblados y ya te cuelas tú en séptima, ¿no? Y eso es un desastre. Entonces, esta jugada la tengo catalogada como buena, pero es que es completamente necesaria, no hay otra. Lo que es un error por parte del negro es lo que viene después. Aquí uno puede ver la posición y pararse a pensar que qué es lo que conviene. Y es difícil encontrar un plan, porque, vale, todos podemos ver que las blancas tienen mucha ventaja, pero no es fácil encontrar cómo seguir. Nisovich utiliza un concepto que es por el que yo le he puesto el nombre a esta partida, que es el avance contenido, que es muy interesante, de hecho, ¿no? Lo sospechaba porque había visto posiciones parecidas, pero no había parado a... No sabía que ya alguien lo había conceptualizado. Torre de 3. La idea de torre de 3 es aprovechar el control de la columna abierta, no para controlar esa columna abierta, sino para poder hacer penetraciones en otras columnas. Esta torre, aunque parezca mentira ahora, va a hacer un viaje por todo el tablero, colándose por la columna, hasta atacar un peón que en el final va a quedar bastante débil. B por A5, esto sí es un error, porque vemos que se debilita C5, que es precisamente lo que las negras intentaron evitar cuando se hizo B6, y aunque ha ganado un peón, pues está debilitando dos, porque estos dos han quedado desconectados y ni siquiera lo vas a mantener mucho tiempo. Ese peón va a terminar cayendo, no hay forma de defenderlo. Entonces, esta jugada es muy torpe desde el punto de vista estratégico. Torre C3, siguiendo con el plan del blanco.
caballo E7, defendiendo el peón que ha quedado atacado, y torre C5. Y vemos lo que decíamos, la torre jugó D3 para C3, para C5, para ahora en algún momento capitalizar capturando el peón de A5 y presionar el de A7. FB8, caballo de AC3, que se hace, eso es simplemente una jugada de que no hay prisa, activar todas las piezas antes de hacer algo, porque ahora mismo el blanco tiene la dominación y no... Cuando queremos dominar posicionalmente tenemos que ver si el rival tiene jugadas liberadoras. Como no las hay, pues el blanco se puede permitir el lujo, digamos, de seguir mejorando su posición. Sigue A6, torre por A5, que aparte de presionar el peón de A6 y atar la torre de A8 a la defensa de ese peón, más importante todavía, libera la casilla C5 para un caballo, para un alfil, lo que convenga. Incluso ayuda a que la casilla B6 pueda ser controlada, porque no olvidemos que en E3 hay un poderoso alfil de negra que lleva toda la partida controlando medio tablero. Rey G7, caballo E6, ganando tiempo, torre A7, A4, y por eso decía que B por A5 debe ser una jugada completamente perdedora, porque no solo debilita B6, sino que debilita B5 también. Es cierto que por ahora todavía no es aprovechable, porque por supuesto si meto un caballo en C5, pues metes torre por B6, bueno, y tienes una intermedia ahí, me he equivocado, es verdad, sí. O sea, sí se podría ocupar tácticamente. A B7, torre por A6, defendiendo el caballo, porque ahora se ha reforzado el ataque sobre él. Y bueno, lo que yo decía es que, por ejemplo, si ahora, bueno, no puedo perder un tiempo, bueno, vamos a quitar la torre. Si por ejemplo ahora yo hago esta, pues me capturan el caballo, yo meto esta descubierta con ataque sobre la torre y cae la torre, que ahora pierde, por supuesto, por lo que decíamos, te quedas con dos piezas contra torre. Pero si la torre está en A6, defendiendo el caballo, ahí sí que está ganando material, porque está defendido con más piezas el punto B6. Entonces, ni siquiera creo que Nisovich haya hecho la jugada torre A6 con idea de ganar otro peón. Yo creo que los peones le dan igual aquí. O sea, es más bien para poder ocupar la casilla C5 con amenazas tácticas. Se sigue con caballo C8, caballo por C8. Aquí tengo puesto que limpiando los jarascas, que es una frase de capa blanca, porque vemos que lo que quieren las blancas, a pesar de, además de tener el peón de más, es controlar la casilla C5. Entonces cualquier cambio de piezas menores, siempre y cuando no cambien el alfil de casilla blancas por una, le beneficia. Lo ideal para el blanco sería cambiar el alfil de negras y el caballo por el alfil de negras del rival y el caballo, de tal forma que su caballo controlara la casilla C5 y su alfil nunca pudiera disputar ese control. Por tanto, aquí simplemente pues cambias, ganando tiempo, y ocupas C5. Se juega BC7 y bueno, realmente aquí las blancas ya prácticamente están ganando, ¿no? Pues tienen una partida muy cómoda si simplemente doblan peones y juegan en algún momento. Claro, pero torre C6, rey F7 defendiendo E6. Entonces, mejor todavía mejorar con alfil de 6. Y a torre de 8, que es la jugada de la partida, pues meter este golpe táctico. Vemos que hace un triplete, amenaza las tres piezas, pero lo más importante, amenaza una torre que no está defendida. Con lo cual, no solo se recupera la calidad, sino que se termina ganando piezas. Una última duda, en este momento me gustaría saber qué es lo que pasa si ahora, por ejemplo, alfil E7, atacando la torre. Pero pienso que en este momento, pues... Claro, porque ahora como no se han desconectado las torres, pues entregas calidad y la recuperas, pero no sé si eso es gran cosa, ¿no? Pues torre por, además te pueden hacer alfil por, ahí hay un lío táctico. Entonces creo que simplemente caballo por, peón por, torre por, y estás tocándolo todo, ¿no? Aparte de ganar un segundo peón. Rey F7, cae el peón D5, con lo cual hay que hacer a lo mejor alfil F6 y vuelves a ganar la casilla C5 para el alfil. Vale, todo lo que acabo de decir lo voy a decir. Si esta, creo que tienes esta, con doble ataque, esta que está tocando aquí, sería ya perder un tercer peón si no se defiende, además de que el DE quedaría pasado.
Por tanto, no queda otra que hacer alfil F6, según mis cálculos hasta ahora, y entonces el alfil se mete en C5. Y vemos lo que decíamos, es verdad que idealmente a las negras les gustaría que su alfil fuese de blancas. O sea, a las blancas les gustaría que el alfil de las negras fuese de blancas para que no pudiesen disputar este control. Pero vemos que la dominación de las casillas es muy grande. Así que, bueno, esta ha sido la partida. La verdad es que me ha gustado porque tiene bastantes temas y espero que hayan aprendido algo, igual que yo lo he hecho estudiándola. Un saludo.